nuestro pueblo está bien, la gente está bien, no tenemos casos todavía de contaminación. Eso es una bendición que Dios nos está prodigando. A los compañeros de verdad que los estamos extrañando mucho y les agradezco todo el empeño y todo el corazón que le están poniendo a estas jornadas, que no es fácil, esto es duro nomás estar uno pendiente de este celular y de ese WhatsApp, a qué horas le suena, a qué horas hay algo para uno estar contestando, pero es lo que nos deparó la vida y lo que tenemos por ahora. Eh, entonces, chiquitos y chiquitas y jóvenes y grandecitos y grandecitas que se pudieron comunicar y que están aquí oyéndonos, los extrañamos y los queremos mucho. Y todos los días le estamos rogando a Dios que esto pase ligero, que nos podamos volver a reunir, que nos podamos volver a juntar. Y por ahora pues hay que aprovechar lo que tenemos, aprovechar todo esto que nos están dando los maestros, que nos están dando los papitos, que nos está dando el ambiente, que nos está dando la vida. Todas estas fortalezas que tenemos hay que aprovecharlas. Y las debilidades tratar de volverlas fortaleza para aprovechar al máximo lo que tenemos. Yo sé que este año ya no vamos a ir a las escuelas, entonces tenemos que seguir moldeándonos a como estamos. Entonces, bienvenidos a la conferencia Familias en tiempos de COVID. Y hay un pensamiento muy bonito que dice que podrán venir tempestades, pero cuando la familia es unida, no hay nada que los separe. Y nosotros, la familia Juan Carlista, pues somos una familia, eso somos una familia. Y por ahora estamos más unidos que nunca. Entonces, bienvenidos todos, bienvenidos Daniela, muchas gracias por su participación y la oímos. Muchas gracias, profe. Bueno, acá les voy a compartir la presentación que preparé para esta conferencia. Entonces, por favor, me indican si la están viendo. Sí, Daniela, la estamos viendo. Listo. Bueno, como lo decía la rectora, esta conferencia pues lleva como nombre Familia en tiempos del COVID. Está dirigida pues por la presente. Me presento nuevamente, mi nombre es Daniela Tarquino, soy la psicóloga de la Comisaría de Familia del municipio de Anzoátegui. En estos momentos pues les vengo a mostrar algunas pautas que podemos tener en cuenta tanto padres como educadores para el manejo de la relación familiar en tiempos de esta pandemia. Sabemos que esta pandemia no ha sido una crisis únicamente sanitaria y de salud, sino que también se ha convertido en una crisis emocional tanto para padres como para hijos y también en algunos casos para docentes. ¿Por qué? Porque hubo una transformación muy grande dentro de todo el ámbito educativo. Veníamos acostumbrados a la educación presencial, a estar con los niños, a estar con los jóvenes, a tenerlos un tiempo prolongado dentro de las instituciones educativas y a tener, digamos que una serie de control sobre ellos y sobre pues todo el tema educativo. En estos momentos pues todo dio un giro supremamente drástico, tanto para padres como para docentes. Entonces tuvieron que acomodarse a muchas situaciones que eran nuevas para todos, dentro de las que están pues el ámbito académico, que ha sido, digamos, controversial dentro de toda esta pandemia porque en muchas situaciones las medidas que se tomaron no tuvieron en cuenta a muchas poblaciones, como son las poblaciones del área rural. Digamos que se implementó todo el trabajo virtual, toda la educación virtual, pero perdimos de vista todas estas familias
que viven en sectores muy alejados del casco urbano, familias que pues por temas de estar situados en algunos lugares, no, su conectividad es muy precaria, por no decir que nula, ¿sí? En muchas ocasiones no llega ni siquiera la señal del teléfono, entonces mucho menos los niños van a tener acceso a un computador, a un teléfono inteligente, para que sus tareas les fueran, digamos, entregadas vía WhatsApp o vía correo electrónico. El tema drástico para los padres fue el manejo de las tecnologías. Muchos padres solamente manejaban teléfonos regulares, los llamadas flechitas, que únicamente sirven para las llamadas y para mensajes de texto, pero pues que no son muy utilizados por los padres. También se perdió de vista el nivel educativo de los padres, que también influye mucho, porque esto crea una serie de inconvenientes que empiezan a surgir en las familias, porque los padres empiezan a sentirse frustrados por no poderles colaborar a sus hijos, ya que pues si su padre no conoce de tecnología, no sabe manejar un celular o no lo tiene, o la señal es precaria, o simplemente nunca había estado en contacto con las tecnologías, va a ser muy difícil para ellos enseñarle a sus hijos o colaborarle con las tareas. Muchas de las labores educativas cayeron o siempre estaban sobre los hombros de los docentes por lo mismo, porque muchos padres, no solamente en el sector rural, sino también en el urbano, tienen un nivel educativo muy bajo. Entonces, el estar con el docente hacía que el niño tuviera más posibilidades de tener un conocimiento más amplio y que las tareas fueran un poco más sencillas de realizar. Ahora, en estos tiempos en que todo es virtual o con algunas guías, como se viene implementando ahora en el sector rural, para facilitarle tanto a padres como a niños la enseñanza, ha sido muy difícil porque simplemente los padres no les pueden colaborar. No porque no quieran, sino porque simplemente no pueden. Su nivel educativo es muy bajo, y esto les ocasiona a ellos el no poder estar tanto involucrados en el ámbito académico con los niños. Entonces esto empieza, desde ahí arranca una serie de inconvenientes, una serie de mal relacionamiento, de que entonces el niño empieza a perder asignaturas. Ya tuve el caso de una chica que estuvo conmigo, la mamá pues me comentaba que había empezado a tener problemas, porque el sector donde viven no es muy buena la señal de celular, entonces por ende no es buena la señal de internet. Entonces la niña al entregar sus guías pues no estaban completas o las entregaba tarde, entonces el docente decide reprobarla, ¿sí? Entonces es una situación bastante compleja y que empieza a crear muchos digamos, inconvenientes dentro de las familias y con los niños. Dentro de esta crisis sanitaria que estamos viviendo, uno de los sectores más perjudicados ha sido el de los niños, el de los jóvenes. ¿Por qué? Porque tuvieron que estar confinados en sus hogares, estar pues en aislamiento, no podían salir al principio de la pandemia, por todos los cuidados que debían tenerse, por ser una población vulnerable al contagio, pero muchos papitos no sabían cómo informarle a los niños qué estaba pasando. Esto digamos que es un poco más complejo en los niños más pequeños. ¿Por qué? Porque pues por su edad es más difícil responderle preguntas, es más difícil enterarlos de lo que está sucediendo sin crearles un panorama desolador o desalentador para ellos, que estaban tan acostumbrados al relacionamiento social. ¿Por qué? Pues por su etapa del desarrollo es algo muy importante para ellos estar relacionados con su grupo de pares, es muy importante el juego, es muy importante la interacción con niños de su edad. Entonces, el haber pasado de un momento para otro a estar encerrado en su casa, a no poder tener contacto con sus amigos,
pues empieza a ocasionar en el niño una serie de preguntas, de inconformismos, de querer saber qué pasa y cuándo va a pasar toda esta situación. Entonces, es donde empiezan las preguntas incómodas para los padres y que muchas veces los padres, no solo por no tener un nivel educativo alto, no han podido dar, sino también porque les preocupa dar una mala información. Entonces, aquí, como lo pueden ver, pues no hay que ser tan específico, se recomienda no ser tan específico en las respuestas que se le dan a los niños. Más bien con los niños más pequeños, porque igual los jóvenes y jóvenes adultos pues entienden un poco más la situación y están como un poco más empapados al estar más al pendiente de las noticias y de los comentarios pues que se hacen en redes sociales o a su alrededor en la familia. Para los niños más pequeños es un poco más difícil. Entonces se les recomienda a los padres no ser tan específicos a la hora de dar una respuesta. Entonces, ¿por qué no podemos ir a la escuela o por qué no puedo ir a visitar a mis abuelos? Entonces, es mejor o es más apropiado no decirle que no vamos donde los abuelos porque los podemos contagiar, sino no vamos donde los abuelos o no podemos salir a estar con mucha gente porque debemos cuidarnos, porque hay un virus y porque debemos estar cuidándonos en el hogar para que esta situación mejore rápido y para que ellos puedan volver a tener un contacto con sus amigos cercanos. Ese también es otro tema y es el tipo de información que se le brinda a los niños. Es muy importante no brindarles toda la información que sale en redes o que ellos ven en las noticias, porque mucha de esa información, como ustedes saben, es información negativa, es información que está alterada y que no, digamos que no tiene que ver nada con la realidad. Estar pendiente de los niños más pequeños, pues como les decía al principio, ellos son la población, una de las poblaciones más vulnerables y fue una de las poblaciones más afectadas con todo este tema de la pandemia, porque tuvieron que pasar de estar en sus colegios, estar con sus amigos, de un momento a otro a pasar a estar encerrados. Entonces eso es estar más pendiente de ellos, es brindarles una información más adecuada, es estar pendiente de sus tareas, es estar creando, digamos, nuevos espacios, nuevas alternativas para que ellos puedan entender que esto es algo pasajero y que esto no va a ser para siempre, como lo dicen algunos padres a sus niños, y que esto les puede ocasionar también problemáticas a futuro, porque los niños cuando esto termine, van a empezar a tener miedo de hablar con sus amigos, de que otra persona se les acerque, de que otra persona les dé la mano. No, esto es un proceso temporal, es una de las respuestas que se les pueden dar a ellos. Esto es un proceso temporal. Estamos pasando por un momento difícil, pero todo esto va a tener un fin y un buen fin, tanto para ellos como para los padres. Dentro de otros tips que se pueden tener en cuenta para una mejor relación familiar es mantener las mismas rutinas. Entonces los niños tenían un horario para levantarse, un horario para irse al colegio, un horario para almorzar, un horario para volver a sus casas, para hacer sus tareas. Entonces es muy importante mantener estas mismas rutinas. Entonces, dentro de los horarios que se manejaban acá en el municipio, la educación es en la mañana. Entonces, si el niño estudiaba en la mañana, entonces con las guías que se vienen implementando ahora, con todo el proceso de educación, digamos que por guías que se están entregando en estos momentos acá en el municipio, entonces sería mantener el horario educativo, que sería en la mañana, el niño dividir las horas para empezar a hacer las actividades, las tareas que les dejaron en ese mismo horario. ¿Para qué? Para que el niño no tenga un cambio tan abrupto. Entonces es donde los niños empiezan a levantarse tarde, a no saber qué van a hacer, en qué horarios. Entonces esto lleva a un choque más digamos que más duro dentro del diario vivir de los niños. Para los niños más pequeños es más importante saber qué va a pasar en 1 hora, en 2 horas, para mantenerse ocupado
y para mantenerse al día. En los niños más jóvenes, en los chicos más jóvenes, ya de bachillerato, pues los horarios pueden ser un poco más flexibles porque ellos comprenden un poco más la situación. Pero para los niños más pequeños es muy importante mantener las rutinas para que ellos sepan qué va a pasar después de, y así poder mantener un poco más la calma, la estabilidad familiar, y que los niños no se alteren, digamos, no empiecen a llorar, no empiecen, digamos, a tener crisis por el momento que está sucediendo, por no poder salir. También es muy importante alternar los periodos de estudio con los periodos de juego. No es solamente que los niños se centren en tareas, también es muy importante que los niños jueguen y que encuentren alternativas al periodo educativo, porque pues como ustedes mismos lo saben, dentro del plantel educativo ellos tenían unos horarios de descanso. Entonces es muy importante también alternar esos periodos de estudio con periodos de juego. Entonces es donde podemos empezar a incorporar todos los juegos de mesa, como el parqués, el ajedrez, las cartas, digamos, si al niño le gusta saltar lazo. Entonces, todas las actividades que él puede hacer dentro de su núcleo familiar y que no las debe hacer necesariamente él solo. Como lo ven ustedes ahí en las imágenes, lo pueden hacer en familia. Y esto va a crear un mejor ambiente dentro de los miembros del núcleo familiar, va a crear, digamos, espacios de esparcimiento que le van a permitir a la familia sosegar un poco más la situación que está pasando y que el tiempo no se les haga tan denso y preocupante. También es importante incorporar nuevas actividades en la rutina. Entonces, es aquí cuando viene todo el proceso de padres. Entonces, es donde los padres empiezan a hacer partícipes a los niños de los, digamos, de los quehaceres del hogar. Esta es una de las estrategias que más brindamos nosotros dentro de la comisaría, que es que los niños participen de las labores del hogar. Muchas veces las labores del hogar se le delegan solamente a la mamita porque el papito está trabajando. Entonces, cuando el papito trabaja, la mamita puede también inculcar en los niños esta posibilidad de distracción. Entonces, en los niños más pequeños, pues ellos pueden empezar a recoger sus zapatos, a ordenar su ropa, a recoger sus juguetes cuando han estado en su hora de esparcimiento, a colaborarle a la mamita a pasar alguna cosa de un puesto para otro, o sea, actividades que no conlleven de un esfuerzo tan grande para ellos. Ya en los chicos más grandes, jóvenes, adultos, entonces pueden colaborar con labores un poco más grandes, como pueden ser el lavado de la loza, tender su cama, mantener su cuarto ordenado, de pronto cuando tienen juguetes que ya no usan, pues sacarlos, cuando tienen ropa que ya no usan, también sacarla, colaborar en lo que son los quehaceres del hogar. ¿Para qué? Para que la mamita tampoco se sienta sobrecargada de trabajo y pueda compartir también de estas actividades con sus hijos, lo que les va a proporcionar compañía dentro de las rutinas a los padres y una mayor conciencia a los niños y a los jóvenes de lo que implica las labores del hogar, que esto también hace que los niños sientan un poco más de empatía por sus padres, por todo lo que ellos hacen en su diario vivir para poder mantener su hogar, para poder mantener sus hijos, para poder mantener la familia. Lo mismo las labores del campo, que digamos son las labores que más tienen fuerza en esta, digamos, en este municipio. Los papitos también pueden llevar a sus niños a una tarde o a un día de labor en el campo, para que ellos conozcan, para los niños que de pronto son más pequeños conozcan, puedan ver lo que hace el papá, toda la labor que desempeña durante el día. También se ve mucho que dentro de, pues, de este municipio, los chicos jóvenes, ya jóvenes adultos, entrando ya pues a la mayoría de edad, lo mismo los chicos que están en el colegio, trabajan en diferentes horarios, en diferentes actividades agrícolas que les proporciona aprendizaje
y mantener ocupado el tiempo y poder dividirlo entre el tiempo de estudio y entre el tiempo de esparcimiento, y que esto les brinda un espacio diferente al de la casa. Entonces, esto también es muy importante, incorporar nuevas actividades en la rutina diaria para que se haga más ameno el estar en sus casas y compartir con su familia. Dentro de los tips también para los padres está el manejo de su propia ansiedad. Los niños no son los únicos que se sienten ansiosos, que se sienten frustrados y que sienten estrés en estos momentos, los padres también. Y es completamente entendible. Son sentimientos completamente normales dentro de este proceso que es nuevo para todos, que nos ha, digamos, obligado a estar dentro de nuestras casas el 100% del tiempo. Muchos padres que perdieron sus empleos o que tuvieron que empezar a trabajar desde casa se han visto afectados porque cambiaron sus rutinas completamente, porque ya no pueden salir sin unos días establecidos, porque están lejos de sus familias. Entonces, esto también crea un estado de ansiedad dentro de los padres. Entonces, ¿cuáles son los tips, digamos, para manejar la ansiedad propia? No a los pensamientos catastróficos. Era algo que ya les hablé al principio, y es dejar de lado esos pensamientos de que todos nos vamos a enfermar, de que o nos morimos o nos salvamos, o el que se enferma de COVID-19 se muere, porque esos ya son pensamientos llevados al extremo, ¿sí? No todas las personas que se enferman de COVID-19 se mueren, como lo pueden ver en las noticias. No necesariamente todos nos tendremos que enfermar de COVID-19. Si seguimos al pie de la letra, pues todos los lineamientos para el autocuidado. Entonces hay que dejar de lado también todos los pensamientos extralimitados que no nos llevan a ninguna parte, por el contrario, incrementan la ansiedad en nosotros y nos pueden llevar a empezar a desarrollar una enfermedad mental. Hay que también tener pensamientos centrados en soluciones. ¿Cuáles son los pensamientos centrados en las soluciones? Todo lo que venimos haciendo en el marco de la emergencia sanitaria. Entonces, el autocuidado, el lavado de las manos, el uso del tapabocas, el mantenernos aislados, el cuidar a los niños del contacto con otras personas que no sean las que viven en la misma casa, el mantener el autocuidado entre papitos, de no estar en contacto con personas que no conocemos, o no mantener el distanciamiento social. También hay que limitar el consumo de noticias. Esto yo creo que es una de las premisas más importantes, y es mantener el consumo de noticias limitado. ¿Por qué? Porque yo ya les había dicho al principio que existen noticias erradas o noticias alteradas. Entonces es cuando empiezan los falsos positivos de COVID, que ya se presentaron aquí en el municipio y se han presentado en muchos otros municipios y ciudades del departamento y de otros departamentos. Entonces llega una persona al hospital con problemas respiratorios y ya es un caso de COVID. Que vimos en la red social que hay un contagiado en Anzoátegui, entonces ya replicamos esa noticia sin saber si eso realmente es cierto. Entramos en pánico, empezamos a llamar a toda la familia sin saber realmente, sin confirmar si esa noticia es cierta. Lo mismo las noticias que vemos por canales, digamos, los más vistos, que son Caracol y RCN, donde nos hemos dado cuenta que priorizan el número de muertos y contagiados, pero se les olvida priorizar en el número de personas que se han recuperado por el COVID-19, que son una gran parte de la población. Entonces, ¿qué quiero yo con esto? Una invitación para que los papitos también tomemos un poco de conciencia en el tema de las noticias.
lo mismo asegurarnos que las noticias sean ciertas y fijarnos más en las noticias positivas que en las noticias negativas, porque esto mismo es lo que vamos a transmitir a nuestros hijos. También otro de los puntos es mantenerse en contacto virtual. ¿Cómo logramos esto? Las personas que contamos, digamos, con una red Wi-Fi o con datos, o los papitos que tienen más conocimiento acerca de los teléfonos inteligentes y que viven en este municipio, pero que su familia está alejada, de pronto viven en Ibagué o viven en otros departamentos, lograr mantener ese contacto virtual. ¿Esto con qué fin? Con el fin de sentirse cerca. En estos momentos es muy importante la colaboración y la unión familiar, así no estén viviendo dentro del mismo hogar. ¿Sí? Entonces es muy importante el estar conectados con nuestras familias, permitirle a los niños hablar con sus abuelos, hablar con sus tíos o hablar con sus hermanos mayores, para que ellos sientan que no están encerrados en una cápsula o en una burbuja que no les va a permitir tener contacto con nadie más, sino con las personas con las que viven. Entonces, eso es uno de las, digamos que de los puntos más importantes, no perder el contacto. Así no se puede hacer un contacto vía digamos, de videollamada o así, tener un contacto telefónico, puede ser llamar a sus abuelos, llamar a sus tíos, llamar a sus amigos. Eso también es un punto muy importante y que lo quería, digamos, resaltar en este proceso, y es que los niños no pierdan el contacto con sus amiguitos. Yo sé que puede ser muy difícil, que hay papitos que, como lo decía anteriormente, no tienen esa posibilidad por el alcance de la conexión de los celulares, pero es muy importante también que los niños estén en contacto con sus amiguitos, así sea una llamada muy corta. Ahora pues es un poco más fácil el contacto porque los niños ya pueden salir media horita, 3 veces a la semana. Es cierto que no pueden relacionarse entre niños, pero por lo menos salir donde ellos puedan ver otros niños, así sea de lejitos, para que esto incremente en ellos el positivismo y digamos como el proceso de ver que las cosas sí van a mejorar, que las cosas van a cambiar y que esto va a terminar y que esto es temporal. Otro punto de gran importancia también es el hacer planes. Con todo esto de la emergencia sanitaria, muchos estudiantes, muchos chicos, más que todo en la población joven, van a pasar o están pasando por un proceso más difícil aún, que es que se van a tener que graduar sin poder tener su fiesta de graduación o su ceremonia de graduación. Esto, aunque muchas personas lo vean como algo inoficioso o que no tiene ninguna importancia, para ellos sí. En la etapa en la que se encuentran los jóvenes de colegio, es muy importante este tipo de sucesos, porque esto a ellos les muestra un cierre, ¿sí? Una culminación de una etapa muy importante para ellos. No poder hacer este cierre simbólico también acarrea una serie de crisis dentro de los estudiantes que pueden traer pues sentimientos de mucha tristeza, se puede también presentar algunas circunstancias en que los chicos empiezan como a perder el horizonte. Entonces, ¿qué les quiero mostrar con esto? Es seguir haciendo planes, que sigan teniendo en cuenta que esta situación es temporal, que esto va a pasar y que ellos van a poder retomar, digamos que toda su vida en completo. Entonces, es retomar sus deseos y decisiones. ¿Qué deseos? Digamos, el deseo de viajar, de volver a estar con sus amigos, de hacer una celebración, bien sea en un mes, en 2, en 3, en 4, de celebrar el fin de esta etapa, retomar sus decisiones, pues las decisiones que muchos chicos puedan tomar en estos momentos de ir a estudiar,
digamos, hacer una carrera o hacer un técnico o hacer un tecnólogo, no perder la esperanza de que eso lo van a poder hacer, sino empezar con ideas catastróficas de que hasta aquí fue todo, no vamos a poder ir a la universidad o no vamos a poder ir al SENA, sino seguir haciendo planes respecto a esto y a las situaciones que pueden suceder o que se pueden presentar cuando esto se cumpla. También es importante las actividades individuales y colectivas, que los chicos entiendan que esto no va a ser para siempre, que no empiecen o no creen un miedo a estar con más personas, que el autocuidado no significa que ustedes no van a poder compartir con sus amigos, que no van a poder ir a una fiesta, que no van a poder ir a un bazar, que no. Las actividades y los planes que ustedes hagan no las deben hacer solamente a nivel individual, sino también a nivel colectivo. O sea, sus amigos y su grupo de compañeros es una parte fundamental en su formación y en su vida, y no la deben dejar de lado por esta situación que se sale por completo del control suyo. También es importante retomar vínculos afectivos. ¿Qué vínculos afectivos? Y este es un punto muy importante, los vínculos con los padres y con los hermanos. Se venía presentando mucho la situación de que los padres estaban a un lado y los hijos a otro lado, ¿sí? Entonces los padres no conocían a sus hijos en muchas ocasiones. Esta emergencia sanitaria que se presenta en estos momentos no la debemos tomar como algo completamente malo, sino también como una oportunidad que nos brinda la vida en estos momentos de estar más cerca de nuestros hijos y de estar más cerca de nuestros padres. Cuando yo les hablaba de vincular a los chicos a las actividades del hogar, lo hacía con este fin, con el fin de que se fortalezcan vínculos afectivos entre padres y hijos, en que el padre tenga la posibilidad de preguntarle a su hijo cómo está, cómo se siente, qué piensa hacer cuando esto pase, cuáles son sus proyectos, en cómo se van a colaborar mutuamente. Sí, esto es retomar vínculos afectivos, conocernos o reconocernos en nuestra familia, que los padres también tengan la oportunidad de contarle a sus hijos cómo ha sido su vida, qué más satisfactorio que un padre pueda sentarse con sus hijos y contarle historias de su juventud, cómo fueron ellos en su edad, qué decisiones tomaron, cómo les fue, tener la posibilidad de dialogar, que esto es una parte que se ha perdido mucho dentro de las familias, es el diálogo y la posibilidad de que los padres se sienten a hablar con sus hijos, a entender, a escucharlos, porque muchas veces los padres, por ser los padres, creen que sus hijos no tienen ni voz ni voto en nada. Y lamentablemente eso es lo que lleva a los chicos a cometer una gran cantidad de errores y a, digamos, desligarse de lo que es su vínculo familiar, a hacer más importantes a los amigos, a hacer más importantes las opiniones que tiene la sociedad sobre ellos que la opinión que tienen sus padres. Entonces, es muy importante retomar esos vínculos que también van a ayudar a que no se presenten más casos de violencia intrafamiliar, que también han sido elevados en esta época de pandemia debido a lo mismo, a que las familias no eran familias, eran un grupo de personas que vivían en la misma casa y que se reunían en distintos momentos, entonces en la cena, en el desayuno, en el almuerzo y ya. Entonces eso también va a ayudar mucho a que estas cifras de maltrato infantil, de violencia intrafamiliar y de violencia de género disminuyan dentro de los hogares. Bueno, hay que también tener muy en cuenta que como padres debemos entender los sentimientos que nacen en nuestros hijos en estos momentos de crisis. Entonces hay que entender su frustración, esto más ligado a los niños pequeños que a los grandes, porque como ya les había dicho, los chicos de bachillerato entienden un poco más la situación.
Entonces, ¿qué se frustran? Sí, claro, se frustran por cosas como las que les venía diciendo anteriormente. Su ceremonia de graduación, sus amigos, el tiempo que compartían con sus amigos. Entonces es más de volvernos nuevamente los padres adolescentes o niños, bajarnos o estar al mismo nivel de nuestros niños y entender que para ellos esto es una situación muy difícil no solamente a nivel del encierro, sino del poco contacto, de no poder salir, de no entender por qué no podemos salir, de no saber cuándo se va a ir el virus, de no entender qué es ese virus. Entonces es muy importante, como lo decía al principio, la información que se le da al niño, que sea clara, que sea entendible para él y para la área que se encuentra. También es muy importante pues el apoyo de los padres en la educación de los chicos, que en este caso pues está haciendo en línea o virtual, que también se está haciendo por medio de cartillas o de guías. Es muy importante también tener el apoyo de los docentes a nivel, no sé, telefónico, para que los padres que no tienen un nivel académico muy alto puedan tener ese apoyo en los docentes cuando no entienden una tarea de los niños, porque también puede suceder y eso también crea frustración en los niños porque no le entienden a sus papás, porque no es lo mismo una explicación de un docente que está capacitado para estar con un niño de 5 años o con 20 niños de 5 años a un papá que tiene que, o una mamá que tiene que trabajar, una mamá que tiene que tener las labores de la casa al día y que aparte de todo debe de estar al pendiente de la educación de su niño. Entonces también es una invitación tanto para papitos como para docentes para que el apoyo sea mutuo en este sentido. Otro punto es validar su decepción. Los niños se sienten decepcionados porque no entienden cuándo esto va a terminar, porque siempre le van a preguntar a los papás, ¿es mañana? ¿Es en un mes? ¿Es en 2 meses? Son respuestas que los papitos no tienen. Entonces también hay que entender que ellos se van a decepcionar de esta situación, que de pronto no van a querer un día hacer tareas porque se sienten tristes. Entonces es más el apoyo, el cariño y la comprensión que el padre le brinda en ese momento al niño para que él pueda salir de esta situación. Hay que validar sus emociones. Lo que decía hace un momento, el niño van a haber días en que el niño se va a sentir triste, en que te va a decir, papá, hoy no quiero hacer tareas, hoy no me quiero levantar temprano. Entonces, es también entender un poco esta situación y flexibilizarnos un poco. Aunque al principio decía que hay que mantener, digamos que las rutinas, también debemos ser un poco flexibles cuando los niños empiezan a sentirse así, hablar con ellos, entonces hacer otra actividad, entonces vamos y me acompañas a arreglar la cocina, vamos y me acompañas y arreglamos tu cuarto, o vamos y hacemos alguna labor del campo juntos, entonces para que el niño cambie su perspectiva, cambie su ambiente y pueda retomar nuevamente su diario vivir. Es importante también manejar el estrés dentro de los papitos. Digamos que esto es una tarea compartida, es una tarea tanto de chicos y niños como de papás, de docentes, es un conjunto. Nos tocó en esta ocasión agrandar la familia porque ya no es la familia la que vive en una misma casa, sino que también los docentes y papitos se convirtieron en una familia porque son una guía, porque son un apoyo para los papitos, entonces hay que empezar también a manejar el estrés. Los papitos también deben permitirse un descanso. Yo sé que para muchas personas dentro del área rural y también dentro del área urbana es muy difícil permitirse un descanso, acostarse, ver una novela o simplemente sentarse un poco. Esto puede ocasionar que el panorama cambie. En una situación estresante donde la persona no ha tenido la posibilidad de descansar, va a ser más propensa de un ataque de ira, de que se desencadene un conflicto o una riña familiar.
Entonces es muy importante también saber en qué momento, identificar en qué momento los papás deben parar. Deben parar, deben sentarse, tomarse un café, no sé si en sus fincas poder estar un poco al aire libre, salir un poco de la cocina, las mamitas, salir un poco de las labores del campo, los papitos, darse un tiempo para descansar. Es importante también elegir inteligentemente lo que lee y lo que ve. Esto también ocasiona mucho estrés, ya lo había mencionado antes, ser muy selectivo en las noticias y las personas con las que usted hable. Hay mucha negatividad, no solamente en las noticias, sino también en el entorno. Hay personas que no manejan muy bien esta situación y que por el contrario se han dedicado a envolver a sus vecinos o a sus amigos en un estado de estrés continuo por todos los comentarios que llegan, por todas las noticias que ven y porque tal vez no tienen un filtro en el momento en que van a comunicar algo, no lo han concretado, no lo han logrado, digamos, afirmar y lo van diciendo tal cual como lo escucharon. Es importante también establecer objetivos alcanzables, no solamente a nivel educativo en los chicos, sino también a nivel de padres, a esos objetivos que ustedes tienen como padres. No tenemos que ponernos unos objetivos imaginarios o ilusorios acerca de cómo ser padres. Nadie sabe cómo ser padre. Nadie nació con un instructivo de cómo ser padre, cómo aprender. Uno aprende o el papá aprende en la marcha o como vio que fueron sus padres. Pero tampoco nos debemos escudar en nuestra crianza para dar una mala crianza a nuestros hijos. Entonces, que porque mis padres fueron maltratadores conmigo, yo también voy a ser maltratador con mi hijo porque, míreme, soy una buena persona y eso me forjó el carácter. No, estamos errados en ese tema. Los objetivos como padres deben ser brindar apoyo, brindar amor, sí tener unas reglas y unas normas establecidas y que no son unas normas y reglas establecidas después de los 12 o después de los 10. Las normas y las reglas, el respeto por la autoridad debe ser desde el principio en los niños. Entonces, esto deben ser los objetivos de un padre, simplemente el haber ya establecido unas normas, unas reglas, que sus hijos las cumplan, hacer que las cumplan, y que no simplemente se van a hacer cumplir con maltrato, con golpes. Existen también muchas alternativas de corrección para los chicos que les pueden servir mucho. Digamos que ustedes como padres son los que más conocen a sus hijos y saben cuáles son las cosas que más les gustan. Entonces, retirar esas cosas que les gustan a ellos cuando cometen una infracción o cuando cometen un acto inadecuado, tienen conductas inadecuadas, es una forma de castigo o de corrección. Entonces, pueden ser herramientas para que los padres empiecen a tener un cambio en la forma en la que corrigen a sus hijos. Es importante también practicar el cuidado personal. Estar en casa no significa estar descuidados a nivel personal. Entonces no la vamos a pasar los chicos en pijama, no nos vamos a bañar en todo el día, no vamos a cepillarnos los dientes, no. Estar en casa implica tener una responsabilidad más grande con nuestro cuidado personal. Entonces, era lo que les decía al principio, mantener las rutinas, los horarios de levantarse, el horario de bañarse, el horario de cepillarse, de almorzar, de comer, de desayunar. Todo se debe mantener tal cual como se venía haciendo para que el cambio no sea abrupto y no traiga consecuencias negativas en la relación familiar. Es importante también reconocer lo que está sintiendo el otro. Es muy importante porque, por lo que ya les había mencionado con anterioridad, porque esto nos permite ver el punto de vista del otro, así no estemos de acuerdo con él.
No estar de acuerdo con alguien no significa que somos lapsos o que no tenemos criterio. No, es simplemente darle la oportunidad al otro de que se exprese, de que diga lo que está sintiendo, que le molesta, por qué le molesta, y intentar buscar una solución juntos. Ese es, digamos, el objetivo de una vista positiva de esta emergencia sanitaria. Ser un conjunto, ser un grupo, apoyarnos, colaborarnos y que esta pandemia saque lo mejor de nosotros, no lo peor, como se viene diciendo en muchas redes sociales, en muchas noticias, que esta pandemia ha despertado en el ser humano lo peor, no necesariamente, y no va a pasar así. En esta pandemia podemos tener una oportunidad de cambio, de reconocernos y de saber resolver las diferencias. Esto es un tema más de tolerancia y amor que de desesperación o de desesperanza por la situación que estamos atravesando. Bueno, pues aquí ya finalizando este tema, les quería dejar esta frase. Recuerde que esta es una situación temporal, hay que verla de la mejor manera y siempre destacando el lado positivo. Muchas gracias y espero que pues haya sido de su agrado esta intervención por mi parte. Profe Amparo, no sé si de pronto quiera aportar algo, si alguien tenga alguna pregunta. Daniela, muchas gracias. Si alguno de los profes quiere hacer alguna pregunta, pues yo creo que está muy clarito. De pronto no me quedó claro, fue cuando su merced expresó, cuando la información a los niños, que no sea muy específico, decía, pero después decía, sea claro. Entonces, no sé cómo manejar esa dualidad ahí. Dice, si se acuerda más, dice, mantener informados a los niños y a los jóvenes. No sea específico, no sea muy específico, pero más abajito decía, sea claro. Cuando me refería a ser específico y a ser claro, es que en muchas ocasiones los padres informan a los niños de la misma manera en que se informan entre ellos. Entonces, sí, hay que cuidarse porque si no se va a morir. ¿Sí? Entonces, eso es una información que no es adecuada para un niño de 5 años porque eso va a crear digamos, una problemática interna y el niño va a poder empezar a sufrir de pesadillas, de terrores nocturnos, de que no quiero dormir, de que no quiero salir, de que no quiero comer como todo. Entonces, hay que ser específicos. Estamos en una situación difícil, estamos pasando por una situación de salud difícil, pero esto va a terminar y va a terminar bien. Sí. Ah, sí, sí, listo, doña Daniela, muchas gracias. Ya aclaré. ¿Alguno de los profes, compañeros que nos están oyendo, si de pronto algún papito puede comunicarse, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Aló? ¿Nada? Sí, señora. Bueno, pues entonces ya, Danielita, su merced ya acabó. Sí, señora, eso sería todo por mi parte. Espero pues que haya sido de su agrado, que les sirva tanto a los padres como al cuerpo docente, a los chicos, a todos los niños. Y pues cualquier cosa que necesiten, nos encontramos a la orden en la comisaría de familia, a su entera disposición. Ah, bueno, señora Daniela, muchas gracias. Muchas Un gracias, saludo. Daniela. Bueno, vale. Para todos, un saludo para todos, de verdad que le agradecemos mucho y le agradecemos al grupo de la gestión directiva de esta conferencia que nos ayuda, nos alienta el alma,
nos aclara y nos saca como de ese sosiego y de ese desasosiego que a ratos mantenemos. Quiero saludar a los papitos que de pronto no pudieron conectarse desde el principio de la conferencia. Decirles que nos sentimos muy contentos de que estén conectados con nosotros. Decirles que cuentan con nosotros, así como nosotros contamos con ustedes para seguir en este proceso de enseñanza, en este proceso académico, de trabajo en casa, de aprendiendo con amor a través de la distancia. Vuelvo y lo repito, lo que en una ocasión cuando empezamos esta situación les dije, nosotros sabemos que ustedes no son maestros, pero les tocó ser maestros de sus propios hijos, aunque ustedes son maestros desde que sus niños nacen y desde antes les estamos enseñando. ¿Qué estamos enseñando? Valores. Les estamos enseñando a ser buenos ciudadanos, a ser buenos hijos, a ser buenos vecinos. Entonces, si son maestros, de pronto no pueden enseñarles las matemáticas, las ciencias, las sociales, pero les enseñan lo mejor de la vida, les enseñan a ser personas. Y ahora les tocó enseñarles un poquito de matemáticas, enseñarles un poquito de sociales, ayudarnos en esta educación, que nos tocó así, a la distancia, pero que con el esfuerzo de todos, con el cariño de todos, con el amor de todos, vamos a salir adelante. En lo académico y en esta situación, y ya lo decía Daniela, debemos de cuidarnos, los dicen todos, debemos de cuidarnos. Uy, no como nos estamos cuidando ahí en Lisboa y en muchas partes, con esas montoneras, debemos de, desafortunadamente eso es lo que nos toca, guardar distancia, casi que tenernos miedo nosotros mismos, no es para que nos asustemos otra vez, pero sí cuidarnos. Es la distancia, usar el tapabocas cuando estemos en la calle, afuera, en el pueblo, cuando bajemos a Lisboa, cuando vayamos a Anzoátegui, cuidarnos y cuidarnos entre todos. ¿Qué más les digo, papitos? Muchas gracias nuevamente, los que se alcanzaron a conectar. Muchas gracias, profe. Daniela, si todavía está en línea, muchísimas gracias por sus enseñanzas. Muchas gracias para todos y los estudiantes que se pudieron conectar. Gracias también, mire que la conferencia iba dedicada casi que todo a papás, pero de ahí podemos aprender mucho. ¿Qué podemos aprender? A manejar nuestra ansiedad, a manejar el estrés, ayudarle a los papitos, nosotros hijos, en vez de estresar más a nuestros papás, debemos ayudarles a que bajen ese estrés, a que estén más tranquilos. ¿Cómo? Con el cariño que les ofrecemos, con el amor que les estamos dando, con un abracito, con un beso, con una palabra cariñosa, con un gracias mami, con un gracias papi, con un te amo, con un te quiero. Eso baja el estrés, ¿sí o no? Entonces, ahí estamos, seguimos aprendiendo, porque esto es un aprendizaje que todos los días nos cuesta como un poquitito menos podernos conectar por todas estas plataformas, todos estos canales, pero ahí estamos aprendiendo. Pues no sé si podemos dar finalizado, si hay alguna pregunta, si hay alguna intervención de alguno de los compañeros, hacer como un resumen pequeñito, más pequeñito, si estamos resumiendo es pequeño, pero hacemos un resumen más pequeñito de lo que nos dijo Daniela. Es eso, mantener una rutina. Al principio, de verdad que fue para nosotros como que, uy, Dios mío, ¿qué hacemos? Pero de verdad que si uno se planea lo que va a hacer, si uno vuelve y retoma lo que estaba acostumbrado, bueno, pues yo sé que yo tengo que trabajar de 7 a 1 de la tarde, pues ese va a ser mi horario de trabajo, voy a revisar trabajos o voy a hacer, bueno, lo que sea concerniente para la labor que esté desempeñando. Los oigo a ustedes, compañeros.
Nada, se fueron todos. Ay, qué chistoso. Se fueron todos. Bueno, No, profe, entonces. acá estamos. Ah, bueno, pues No, entonces señora, dígame pues algo. acá estamos. Entonces dígame algo, yo no me quedé hablando sola. No, doña Amparo, pues de mi parte agradecerle a los estudiantes que se conectaron, porque sabemos que pues viendo las condiciones para poder entrar a YouTube, pues, hicieron el esfuerzo. Los estudiantes que me escribieron que están conectados, entonces pues agradecerles a ellos de mi parte y de la gestión directiva. De pronto los chicos de 10º, pues no, porque están en clase de escena, pero entonces sí, a los otros chicos que se pudieron conectar, muchas gracias. Estamos pendientes de ustedes y reiterarles nuestro cariño, nuestro amor, reiterarles que los extrañamos mucho y por lo tanto deben de cuidarse, permanecer en sus hogares, estar muy juiciosos, estudiar, aprender lo que se les está enseñando, porque algún día esta situación pasa, lo dicen todos, lo decimos nosotros y es la esperanza en Dios que esto pase muy pronto. Cuanto más ligero pase, pues más ligero tenemos que volver a nuestras aulas y debemos de dar cuenta de lo que aprendimos en nuestras casas. Muchachos, muchas gracias, Dios los guarde, Dios los bendiga, un abrazo para todas las familias, un abrazo para los papitos, las mamitas, un abrazo para ustedes, mis maestros, para mis compañeros de trabajo, para Carmen María, chao. Un abracito para todos, que Dios los guarde y nos siga bendiciendo con este don tan grande que es la salud que tenemos todos. Muchas gracias, Amparito. Profe, muy Muchas amable, gracias, lo jefe, muy mismo. amable. Un abrazo inmenso para todos. Gracias, señora. Entonces, Muchas gracias. entonces